Bien, me parece importante tocar este tema como parte del manejo del recién nacido. Entonces, en realidad, hasta hace poco tiempo recién hemos asumido, ¿no? A nivel de varias escuelas que el recién nacido percibe el dolor, ¿no? Hace pocos años, antes del año 70, se asumía que el recién nacido tenía una inmadurez biológica y que por lo tanto no tenía sensibilidad al dolor, ¿no? Por lo tanto, era difícil su reconocimiento porque estos pacientes no verbalizan, ¿no? La intensidad con la que perciben el dolor. Posteriormente, ya estudios neurofisiológicos nos hicieron ver que las estructuras neurológicas que necesitamos para poder percibir el dolor ya están presentes desde las primeras semanas de vida, ¿no? Y a partir de esto ya se empezó a realizar el tratamiento del dolor, pero todavía con datos extrapolados de pacientes pediátricos. Recién a lo largo del 2001 se han ido formando grupos internacionales que nos dan las pautas para tanto para la evaluación, para la prevención y el tratamiento del dolor en el recién nacido, ¿no? Ya basado en la evidencia, ¿no? Mediante estudios, metaanálisis, estudios Cochrane, ¿no? ¿Cuáles son estas? La Academia Americana de Pediatría, la canadiense, la europea, ¿no? Y ya nos fueron dando datos de los efectos a largo plazo, sobre todo a nivel neurológico, de no tratar el dolor. Entonces hay que recordar en nuestra fisiología cómo es que se percibe el dolor a nivel de nuestras estructuras a nivel neurológico, ¿no? Primero, si se produce un daño tisular, como puede ser la punción del talón, por ejemplo, se activarán los receptores sensoriales periféricos, ¿no? Esta activación viajará a través de las fibras A delta y C aferentes, viajarán hacia la médula espinal, donde realizarán la activación mediante la sinapsis con las fibras que decusarán la médula y subirán por el haz espinotalámico y el espino reticular, ¿no? Estas a su vez harán sinapsis a nivel del tálamo y harán transmisión sináptica hacia la corteza cerebral, que es finalmente donde nace el percibir el dolor, ¿no? Así también, fíjense que tenemos una vía que es descendente, que nace desde la materia gris periacueductal, baja hasta el núcleo del rafe magno y desciende otra vez a la médula. Y esta vía descendente es muy importante porque nos ayuda a inhibir esa percepción del dolor, ¿no? A que logremos intentar modular esa intensidad del dolor. Y también es importante en los recién nacidos, como vamos a ver más adelante. Entonces, como ya les había mencionado, ya hace varios años sabemos que las estructuras neurológicas que hemos revisado en la diapositiva anterior ya están presentes desde las primeras semanas de edad gestacional en el recién nacido, ¿no? Entonces, la maduración nociceptiva está presente. Como ven aquí, la actividad cerebral y la respuesta comportamental pueden estar presentes a partir de las 24, 26 semanas de edad gestacional, ¿no? Y podremos tener que ya están presentes los receptores aferentes que van a viajar hacia la médula, va a estar también las vías aferentes en el tálamo y por lo tanto van a poder hacer sinapsis cerebral, ¿no? Esto nos va a dar lugar a poder ver nosotros en la monitorización de nuestros pacientes los cambios hemodinámicos, actividad cortical evocada, si es que les hacemos un electroencefalograma ya podríamos ver algunos cambios y también quizás lo que nosotros monitorizamos y clínicamente vemos más a menudo es el cambio en el comportamiento del recién nacido que percibe el dolor, ¿no? Entonces recuerden que al final de aproximadamente el segundo trimestre, como les había mencionado, a partir de la 24 o 26 semana, ya está presente todos los componentes anatómicos que son necesarios para percibir el dolor, ¿no? Entonces, dense cuenta que bebés prematuros, tan prematuros como 24, 25, 26 semanas ya podrían tener percepción del dolor. No hay excusa para no tratar el dolor en ninguna edad gestacional, ¿no? Y la vía inhibitoria descendente que les había comentado, que nos ayudaba a modular esa intensidad del dolor, todavía no está funcionalmente madura en los recién nacidos hasta varias semanas o meses después del nacimiento, ¿no? O sea que esto va a hacer
que si bien es cierto, el recién nacido percibe el dolor, esa intensidad no va a poder ser modulada como en nosotros, ¿no? No va a poder disminuir un poco esa intensidad con la que percibe el dolor. Entonces, en esta diapositiva vamos a resumir un poco todas esas características de la nocicepción en el recién nacido. En primer lugar, como ya les comenté, los receptores cutáneos están presentes desde temprana edad, desde la semana 20, y el número de receptores que van a estar presentes a nivel cutáneo va a ser similar en número al del adulto, ¿no? Por lo tanto, va a tener mayor densidad de receptores por área de piel, ¿no? Como para traducirlo a algo más simple, es como que va a tener mayor opción de percibir el dolor en el área de superficie corporal, ¿no? Por otro lado, las fibras A delta y C que conectan estos receptores periféricos con la médula espinal van a estar superpuestas todavía, ¿no? Porque la mielinización en estos pacientes todavía va a estar en desarrollo. ¿Y esto qué va a hacer? Que la transmisión de esta activación de los receptores sea más lenta, ¿no? Y por lo tanto, la percepción del dolor pueda durar mayor, pueda ser de mayor duración en estos pacientes, ¿no? Van a tener fenómenos de hiperalgesia y esto debido a que van a tener mayor sensibilización porque el umbral al dolor va a ser menor. ¿Por qué? Porque todavía no está desarrollada esta vía inhibitoria descendente que les había comentado que hace que module nuestra intensidad con la que percibimos el dolor. Más o menos a qué edad ya suele estar funcionalmente madura esta vía inhibitoria en torno a la semana 36, ¿no? Fenómenos de alodinia, y esto más adelante lo vamos a explicar un poquito más a detalle, porque es bien importante en los recién nacidos, es que el recién nacido va a poder sentir extensión de esa percepción del dolor a zonas que no han sido necesariamente estimuladas con un estímulo doloroso, ¿no? Esto, como les digo, los voy a explicar más adelante para que lo entiendan un poquito mejor. Va a haber activación del RAFE periacueductal, por lo tanto ahí vamos a tener toda esta manifestación clínica a nivel de la monitorización de los pacientes, ¿no? Taquicardia, taquipnea, desaturación, hipotensión o hipertensión, ¿no? Y por otro lado, también las conexiones sinápticas entre el tálamo y la corteza, como les mencioné, ya se están estableciendo entre la semana 20 y 24. Y también recalcar que el tálamo se va a conectar también con el sistema límbico, ¿no? Y lo que nos va a dar el componente emocional del dolor. Entonces, en esta diapositiva quería explicarles un poquito más a detalle lo que son estos fenómenos de alodinia en el recién nacido, ¿no? En un procedimiento que es muy rutinario, como es la punción del talón para una hemoglucotest, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, cuando nosotros pinchamos, por ejemplo, en este procedimiento que les comentaba, el talón, se activarán una serie de mediadores bioquímicos, ¿no? Secundarios a este procedimiento invasivo, ¿no? En esta área del talón. Se va a activar los receptores, se van a activar las fibras A delta y C que viajarán hacia la médula espinal, ¿no? Más o menos a nivel, por ejemplo, de T3, ¿no? O de T5, entre T3 y T5. Pero no solo va a activar ese dermatoma, sino que estos mediadores bioquímicos van a viajar tanto hacia arriba como hacia abajo a nivel de la médula y también generarán percepción del dolor en áreas que no han sido estimuladas por la punción del talón que hemos hecho inicialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le hago la punción del talón a mi recién nacido y después voy y le manipulo, le toco el pie, el dorso del pie o más arriba el muslo o la pierna y el recién nacido va a percibir esa manipulación como dolor por este fenómeno de activación a nivel bioquímico, tanto en la vía ascendente y descendente de la médula, ¿no? Entonces, por eso se ha generado todo esto que ustedes quizás conocen más que nosotros y que nos ayudan muchísimo más en ese manejo que es la contención y la manipulación mínima después de los procedimientos, ¿no? Intentar agrupar los procedimientos para no intentar disminuir estas manipulaciones extras que pueden también generar dolor en el recién nacido que ha sido sometido a algún procedimiento invasivo. Entonces,
Como ya sabemos, tienen el hecho de percibir el dolor tiene efecto a corto y a largo plazo. Quizás a los de corto plazo son los que nosotros vemos en nuestra monitorización de la UCI o de intermedios, ¿no? Que es la inestabilidad fisiológica, el estrés, la alteración en la sensibilidad y la reactividad al dolor. Y también está descrito una alteración en la respuesta inmune de estos pacientes que no es tratado el dolor que perciben. Y a largo plazo, cada vez más hay estudios en que sí se demuestra que hay alteración en la respuesta al dolor, ¿no? Pacientes que no han sido tratados el dolor en su etapa neonatal, se ha visto que en las siguientes edades, en los siguientes años, cuando son inmunizados, la respuesta al dolor es mucho mayor que los pacientes que sí ha sido tratado el dolor en la etapa neonatal, por ejemplo. ¿No? También está descrito la alteración en el crecimiento postnatal y alteraciones en el desarrollo cerebral. Entonces, para poder manejar el dolor, primero tenemos que saber valorar el dolor, ¿no? Y una de esa parte de esa valoración es saber qué tipo de dolor nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, la principal clasificación es entre un dolor agudo y un dolor crónico, ¿no? Tomando en cuenta que el dolor agudo es de duración corta, generalmente es bien localizado, genera una serie de signos autonómicos que son los que vemos generalmente en nuestro monitor, ¿no? Taquicardia, hipertensión, taquipnia, cambios de coloración de la piel. Y generalmente son secundarios a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ¿no? O los que vemos en el posoperatorio inmediato, ¿no? En las primeras 24 o 48 horas. Por otro lado, tendríamos el dolor crónico y este quizás no está muy bien definido en la etapa neonatal porque por definición debería durar más o menos 3 meses, ¿no? O que recurre dentro de este mismo tiempo. No está bien definido en esta etapa porque ya sale de la etapa neonatal, ¿no? Ya pasaría a ser lactante, pero se ha postulado que en esta etapa entraría dentro del dolor crónico los pacientes que cursan con enterocolitis necrotizante, los que están sometidos a ventilación mecánica prolongada o son portadores de dispositivos invasivos. Y en este caso, este dolor ha sido designado como dolor prolongado, ¿no? Para hacer énfasis en que es dentro de la etapa neonatal y en estos casos. Entonces, es importante prevenir y tratar el dolor en recién nacidos por todo esto que ya hemos mencionado, ¿no? Y parte de prevenir es intentar, como les comentaba, limitar los procedimientos dolorosos, ¿no? Quizás allí preguntarnos, ¿no? ¿Es necesario este procedimiento, esta canalización de la vía periférica o esta administración de tal medicamento? ¿Es necesario? ¿No? Primero preguntarnos si realmente vale la pena someter a ese procedimiento al recién nacido, ¿no? Y si es así, si es que sí, definitivamente hay que realizarlo, hay que saber anticipar la analgesia, ¿no? Por ejemplo, en la unidad muchas veces nuestros pacientes son quirúrgicos y son sometidos a muchísimos procedimientos invasivos o dolorosos. Intentamos coordinar con el equipo de cirugía que cada vez que ellos necesiten hacer algún procedimiento nos avisen con anticipación y poder administrar alguna analgesia al paciente previo al procedimiento, ¿no? Entonces, el dolor en la UCI sobre todo debería ser primero detectado, cuantificado y luego vamos a ver cómo podríamos cuantificarlo. Identificar la causa del dolor, ¿no? Para poder tratarlo y reevaluarlo, ¿no? No solamente tratarlo, sino que ver que efectivamente ese tratamiento que yo he instaurado haya sido efectivo. Para esto es importante que yo parta o inicie con la valoración del dolor, ¿no? Por eso ya hay varios artículos en los últimos años en que postulan en que así como yo monitorizo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, mi quinto signo vital debería ser la valoración del dolor, ¿no? Desde el 2007, en estudios europeos multicéntricos, detectaron que la monitorización del dolor solo se daba en menos del 10% de los recién nacidos en la UCI por día. O sea, era más de
más del 80% de los procedimientos invasivos en un recién nacido no se anticipaba ni se valoraba el dolor y menos se realizaba el tratamiento de este, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores tenemos en cuenta para valorar el dolor? Primero, los conductuales, y quizás esto lo vemos más a menudo, ¿no? Cambios en los gestos faciales, el llanto, la irritabilidad, aumento de movimientos corporales, etcétera, ¿no? Y los fisiológicos, que también forman parte de nuestro día a día en nuestro manejo, ¿no? Que los vemos siempre en nuestro monitor. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno. Y hay otros indicadores que quizás no lo usamos con mucha frecuencia, que quizás más están en el ámbito de la investigación, que son dosajes de algunas hormonas o sustancias que pueden aumentar en un paciente que percibe el dolor, como cuáles, el cortisol, la adrenalina, etcétera, ¿no? Entonces quizás estos no los vemos tantos, no los manejamos, no los usamos mucho a nivel clínico porque son más usados en el área de la investigación. Entonces, fíjense, aquí esa es una tabla de algunas, solo algunas de las escalas que quizás algunos de ustedes también usen de manera diaria para monitorizar el dolor en sus pacientes, ¿no? Tenemos quizás, por ejemplo, la PIPP, que es validada para bebés prematuros desde las 28 semanas, tiene el componente fisiológico y el componente comportamental y ha sido validada para valorar el dolor procedimental y posoperatorio, ¿no? Como les dije, sí está ajustada para la prematuridad, pero por ejemplo, el CRICE, el NIPS, el COMFORT no están validadas para los pacientes prematuros, son más para dolores posoperatorios algunos o algunos solo procedimentales. Y luego hay algunas escalas como el NPAS, que no solo valora el dolor, sino también el grado de sedación, ¿no? Entonces, frente a todas estas escalas, que quizás ustedes conocen otras o usan otras en sus unidades, ¿cuál debería usar, no? ¿Cuál es la ideal? ¿Con cuál me debería quedar? Saber que hay como cerca de 40 escalas que depende de la edad gestacional de la población a la que yo atiendo, del tipo de dolor que quiero valorar y de los aspectos que esto incluye, ¿no? Pero como les digo, ¿cuál elegir? Ninguna realmente está descrita como gold estándar, ¿no? Como la ideal, como mi objetivo. ¿Cuál debería escoger? Dependerá de la población de recién nacidos a la cual yo estoy atendiendo. Si mi unidad recibe mucho más población de prematuros, quizás debería valorar usar el PIPP, por ejemplo, ¿no? Que está más validada a prematuros. En nuestro caso, por ejemplo, más bien nuestra población es netamente quirúrgica, pocos prematuros, más bebés a término quizás, y también necesitamos valorar la sedación, usamos el NPAS, que les voy a enseñar un poquito más adelante, ¿no? Pero por otro lado, estas escalas, cada escala tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Y cuál es la desventaja o limitación de la mayoría de ellas? Es que la mayoría tiene cierto grado de subjetividad, ¿no? Como ustedes van a ver o han visto en las escalas, si es que usan alguna, tanto el componente comportamental, sobre todo para valorar, ¿no? Esos cambios en los gestos, el movimiento corporal, a veces puede llegar a ser subjetivo en la valoración, ¿no? Hay demasiado tiempo invertido que uno tiene que ir checando, ¿no? Si cumple o no cumple ciertos criterios, ¿no? Y la otra desventaja es que estas escalas se aplican a intervalos, ¿no? No es algo continuo en el tiempo, ¿no? Y puede haber riesgo de que yo no monitorice algún episodio de dolor entre esas evaluaciones. Entonces, frente a esto, estas desventajas de estas escalas, que es lo que solemos usar a nivel clínico, ¿no? Que básicamente se basan en la respuesta conductual, emocional y la respuesta fisiológica, han surgido últimamente otros métodos que me ayuden a mí a monitorizar ese dolor, ¿no? En el recién nacido. ¿Cuáles son? Algunos, sobre todo en el ámbito de la investigación, algunos miden mediante la actividad muscular, como medir la actividad mediante electromiografía de la respuesta flexora muscular ante un estímulo doloroso, por ejemplo.
la actividad cortical mediante el NIRS o el electroencefalograma para ver la actividad cortical frente al dolor. Y últimamente, y quizás esto sí también lo han estado escuchando o leyendo en algunos artículos relacionados al manejo del dolor en recién nacidos, es guiarnos de la respuesta autonómica de los recién nacidos frente al dolor, ¿no? Y en relación a esto, hay incluso ya monitores, así como nuestro monitor de funciones vitales básicas, se han ido gestionando monitores que miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca de forma constante y si yo he tenido algún procedimiento doloroso, iré a ver en el momento en el que se ha producido si hay variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y por otro lado, también los test de conductancia cutánea, ¿no? Se basan en que si yo doy o hago un procedimiento invasivo en mi recién nacido, se activará el sistema simpático, activará a su vez a la glándula sudorípara, generará sudor en algunas áreas. En este caso están viendo que le ponen el parche en la planta del pie y en el tobillo del bebé y el sudor disminuirá la resistencia de la conductancia cutánea, ¿no? Con lo cual podemos medirla también mediante estos electrodos, ¿no? Esto también estaría conectado a un monitor y me podría dar valores numéricos para yo poder monitorizar el dolor, ¿no? Hay algunos que ya están más usados en la parte clínica, como es el NIPE o el de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, frente a todo esto, lo que se sugiere es que la valoración del dolor debería ser multimodal, ¿no? O sea, que yo pueda tener a la mano varias herramientas para poder valorar el dolor, ¿no? Algunas todavía están en el área de investigación, como les he mencionado, y quizás tendríamos que estar atentos para ver cuál de estas ya se establece como parte de nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Ahora, yo una vez que he valorado el dolor, ¿no? Yo tendré que saber también tratar el dolor. Y para el tratamiento del dolor tengo que seguir algunos pasos en mi analgesia, ¿no? Como ustedes ven, esta es una escala que es bien conocida, que es lo que propone la Organización Mundial de la Salud y que se basa en justamente en que yo no saltarme pasos, ¿no? Sino que ir escalando mi tratamiento del dolor de acuerdo a estos pasos, ¿no? En la etapa basal, digamos, en el primer escalón sería, como les había mencionado, evitar los procedimientos dolorosos las veces que se pueda, ¿no? Y generar contención en el recién nacido. Si no lo he logrado o ya he generado el procedimiento doloroso, el primer paso sería usar métodos no farmacológicos y dentro de estos está incluida la administración de soluciones dulces como la sucrosa o la glucosa al 30%, ¿no? Y también la lactancia, ¿no? Materna durante el procedimiento doloroso. En el segundo paso estarían los Yo comer mi anestésicos cuy, tópicos. tengo mi comida. Y quizás Ya pues. no los usamos con mucha frecuencia pero en otros hospitales sí los usan, ¿no? O quizás en otros países, como es la mezcla que conocemos como EMLA, que vamos a ver más adelante. Y en el tercer paso ya estaría el uso de medicación, ¿no? Como el paracetamol, que quizás es algo que usamos más a diario. En el paso 4 ya estaría el uso de opioides, ¿no? Los más conocidos, el fentanil y la morfina. Y en el paso 5 los anestésicos tópicos, ¿no? Quizás aquí ya está el paso 5 y el paso 6 más en el área de la anestesiología. Ya el paso 6 sería la sedación o la analgesia profunda o la anestesia general. Entonces, siempre han visto que en nuestra escala de pasos están las medidas no farmacológicas, ¿no? ¿Y qué medidas van a incluir estas? Las medidas posturales, como facilitar el contacto con los padres, el método canguro, la contención, posicionar al recién nacido, o medidas de distracción, incluso describen la musicoterapia, o generar que la mamá le hable con voces suaves al bebé, o el estímulo olfativo, ¿no? Con el olor de la madre, el bebé puede llegar a disminuir su intensidad del dolor. La succión no nutritiva antes y durante el procedimiento, la lactancia materna y, como les dije, la administración de sustancias dulces como la sacarosa o la glucosa oral. Ahora, de todas estas se ha descrito que la que tiene mayor efectividad
es cuando las combinamos. La lactancia materna a la cabeza y si no tenemos la lactancia materna, la succión no nutritiva asociada a la administración de soluciones dulces, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito a detalle alguna de ellas. Entonces, principalmente el control del medio ambiente es con lo que solemos iniciar, facilitar que el entorno del recién nacido sea lo más confortable posible, evitar sus estímulos luminosos, el ruido, el frío y el calor, y quizás aquí el equipo de las licencias nos ayuda mucho, ¿no? Para generar todo este control del medio ambiente. Aquí tienen, por ejemplo, el evitar el estímulo luminoso con estos parches oculares o cuando van a procedimientos como la resonancia que genera mucho ruido. En algunos centros tienen auriculares o audífonos para los bebés para evitar que les genere mucho disconfort, ¿no? Ese ruido. Y bueno, las mantas encima de las incubadoras para evitar también la luz, ¿no? Los estímulos luminosos. La saturación sensorial se basa en estimular los 5 sentidos de forma simultánea, ¿no? El estímulo táctil, el olfatorio, el auditivo, el gustativo y el visual. Quizás, ¿cómo logramos todos estos estímulos de forma simultánea? Quizás la ideal es cuando lo ponemos en piel con la mamá, ¿no? La táctil con las caricias de la mamá, puede tener el olor corporal de la mamá, la voz de la mamá, se le puede estar administrando también leche materna. Y en el caso de cuando ya son más a término o un poquito más días de vida, pueden ya abrir los ojitos y intentar identificar mediante la voz dónde está su mamá, ¿no? Las sombras de dónde está su mamá. La contención, ¿no? Y esto yo sé que ustedes son las expertas en lograr la contención ideal del recién nacido, ¿no? Colocar los miembros superiores y los miembros inferiores en posición de flexión hacia la línea media, cerca del tronco. Y de hecho que ustedes lo ven, ¿no? Se recupera más rápido la frecuencia cardíaca tras el procedimiento doloroso y disminuye el tiempo de interrupción del sueño del bebé si es que se ha llegado a interrumpir. El contacto piel con piel, ¿no? Que es un poquito también parte de la estimulación de los 5 sentidos, ¿no? Combina varios condicionantes para un ambiente adecuado al recién nacido, ¿no? La contención, el sonido del latido del corazón de la mamá, los movimientos rítmicos de la respiración de la mamá y el calor materno. Esto de la succión no nutritiva, aunque yo creo que lo usamos bastante en las unidades cuando intentamos hacer un procedimiento doloroso, una canalización de vía periférica, yo creo que a veces lo usamos bastante, pero no siempre lo usamos asociado a la administración de soluciones dulces, ¿no? La succión no nutritiva es como está ahí en la foto, poner el dedo de guante en la boca del bebé o una tetina, ¿no? Para promover el reflejo de la succión, ¿no? Solo el estímulo orotáctil reduciría la respuesta al estímulo doloroso, ¿no? Y la succión generaría la liberación de la serotonina. Pero se ha descrito ya en varios artículos que la succión resulta más efectiva cuando se usa en combinación con soluciones dulces. Y la lactancia materna quizás es la que combina la succión más justamente la administración de soluciones dulces, pero en este caso la leche materna, que es mucho mejor, ¿no? Por todos los beneficios que sabemos que tiene la leche materna, ¿no? Es el mecanismo analgésico que combina varios factores, la contención, el tacto, el contacto piel con piel, la estimulación de la succión, la estimulación gustativa con la leche materna y induce la generación de morfina, ¿no? Aquí vemos en las imágenes cómo le están haciendo la punción del talón simultáneamente a que el bebé está recibiendo la leche materna. Ahora, ¿qué soluciones dulces yo puedo dar si es que mi bebé, pues no tengo a la mamá para poder ponerle al pecho? ¿Qué soluciones dulces puedo usar? Depende de su unidad, quizás tienen más acceso a la glucosa oral. Yo creo que en Perú tenemos más acceso a la glucosa oral que a la sacarosa, que en otros países sí que la tienen más a la mano, ¿no? Y
En cuanto a estas soluciones dulces, algunos artículos ponen en controversia de si deberíamos considerarla como una medida farmacológica o no farmacológica, ¿no? Porque al fin y al cabo es una sustancia o una droga con efecto fisiológico, ¿no? Entonces, ahí ha generado un poco de controversia. Al final, el mecanismo es poco claro, ¿no? Algunos postulan que generaría la liberación de opioides endógenos y con ello disminuiría la percepción del dolor, ¿no? Hay pocos estudios en recién nacidos prematuros extremos que estén inestables o en ventilación mecánica y su impacto a largo plazo, ¿no? Sí hay estudios en modelos animales que describen que dosis repetidas, ¿cuántas? Más de 10 veces al día, sí podría disminuir el volumen de la sustancia blanca y gris a nivel cerebral, ¿no? Incluso en este artículo español del 2020 recomiendan estas dosis de sacarosa, en este caso, que es la solución dulce que ellos tienen, que ellos manejan, ¿no? ¿En función de qué? De la edad gestacional, ¿no? Entonces, fíjense que si es un bebé prematuro extremo de 24 a 26 semanas, la dosis es mucho menor que si es un bebé a término, casi la décima parte, ¿no? La décima parte, ¿no? Y como dicen aquí, también se recomienda no administrar más de 10 dosis al día, dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Y a veces, sí, cuando los bebés están muy irritables, no necesariamente por un procedimiento doloroso, a veces quizás abusamos de esta cantidad, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta, de acuerdo a la edad gestacional, cuánto es en mililitros lo máximo que yo podría darle, teniendo en cuenta este posible daño neurológico que puedo causar. Entonces, siguiendo nuestros pasos de medidas farmacológicas, ya hemos pasado estas medidas no farmacológicas y la administración de sustancias dulces. Seguimos con nuestros anestésicos tópicos, ¿no es cierto? Y como les decía, el anestésico tópico que quizás es el más conocido es el EMLA, que es una mezcla de lidocaína y prilocaína al 5%, ¿no? En nuestro instituto, por ejemplo, no lo tenemos todavía accesible. La dosis debería ser entre 0,5 a 1 gramo, que lo deberíamos aplicar entre media hora a 1 hora antes del procedimiento. Sus usos o las indicaciones son para una venopunción, para punción lumbar también, para canalización de vías intravenosas, contraindicado en menores de 32 semanas y en menores de 14 días. ¿Por qué? Porque puede producir metemoglobinemia. Ya, aunque es raro, está descrito a dosis altas y sí, doy muchas dosis repetidas. En mi siguiente paso ya sería el paracetamol, que está aprobado por la FDA desde el 2010, ¿no? Hace 14 años aproximadamente. Saber que su inicio de acción es a los 5 minutos y su pico máximo a los 15 minutos. El aclaramiento es más lento en los recién nacidos, ¿no? El uso, generalmente lo usamos para la analgesia postquirúrgica, pero también para reducir la dosis acumulativa de los opioides, ¿no? Me da como un efecto ahorrador de opioides. No reduce el dolor asociado a otros procedimientos, como cuáles, venopunciones o cribado de la retinopatía del recién nacido, del prematuro, ¿no? Y la sobredosis, como en los pediátricos, me puede dar también hepatotoxicidad. Alegar desde el 2004, viendo esta farmacocinética y farmacodinamia del recién nacido en cuanto al paracetamol, ha recomendado que la dosis debería ser menor si es de menor edad gestacional, ¿no? La dosis que solemos usar en neonatos es 10 por kilo, ¿no? Incluso hasta 15 por kilo a veces llegamos a usar. Pero fíjense que si es menor de 32 semanas, yo la dosis máxima que debería usar sería 10 por kilo y el intervalo debería estar entre cada 8 y cada 6 horas, teniendo en cuenta que mi dosis máxima al día debería ser 40 miligramos kilo día, ¿no? Semejante entre 32 y 36 semanas, pero con dosis máxima hasta 50. Y los mayores de 36 semanas ya puedo dar hasta 15 miligramos por kilo y hasta 60 miligramos kilo día. Este es un estudio en el cual se mostró de forma más evidente este efecto ahorrador de los opioides, ¿no? Aquí hicieron un estudio del manejo del dolor en pacientes posoperados de cirugías no cardíacas, en los cuales un grupo usaban morfina
sola y en el otro grupo usaban morfina con paracetamol, ¿no? Entonces luego vieron la dosis acumulada de morfina y vieron que en el grupo que había paracetamol y morfina usaban menos dosis acumulada de morfina que en el grupo que solo usó morfina, ¿no? Y ya sabemos los efectos a largo plazo del uso de opioides, ¿no? De forma prolongada. Justamente ahora nuestro siguiente paso es el uso de opioides y quizás el más usado es la morfina, ¿no? Es el más utilizado, como les he dicho. Generalmente lo usamos en procedimientos invasivos o en dolor moderado o severo. Lo podemos usar en bolos, pero también en infusión continua, ¿no? En nuestra unidad, por ejemplo, que atendemos bebés en su postquirúrgico, podemos llegar a usar dosis hasta 60 microgramos kilo hora, ¿ya? Y efectos adversos es que puede estar más días en ventilación mecánica, retraso en la tolerancia enteral y a largo plazo puede haber, sí, alteración en el neurodesarrollo a los 24 meses o disminución incluso del volumen cerebral. El fentanilo, que quizás es el otro opioide que usamos con mayor frecuencia, es 50 hasta 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Entonces, si yo ya estoy con morfina a dosis altas, y quiero seguir manejando el dolor porque no consigo controlar el dolor, tendré que escalar a fentanilo, ¿no? Es una opción. El uso es para analgesia postquirúrgica y nos ayuda en los casos en que el bebé tiene hipertensión pulmonar porque disminuye la resistencia pulmonar, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hernia diafragmática, solemos usar de inicio fentanilo. La dosis en infusión continua puede ir desde 1 a 2 microgramos kilo hora, pero podemos llegar hasta dosis máximas de 20 microgramos kilo hora. Tiene efectos adversos semejantes a la morfina, producir apnea, rigidez torácica si lo administramos de forma rápida, hipotensión, bradicardia y también me puede dar tolerancia igual que la morfina, ¿no? El síndrome de abstinencia a opioides. Otro opioide que quizás se está usando con mayor frecuencia en los últimos años es el remifentanilo, ¿no? ¿Por qué? Porque su acción es muchísimo más corta que el de la morfina y el fentanilo, ¿no? Y su inicio de acción es al minuto. Generalmente se usa para procedimientos agudos como una intubación orotraqueal y sí tiene efectos adversos como el resto de opioides, como hipotensión, rigidez torácica y la dosis que se suele administrar es 1 microgramo por kilo. El otro fármaco que también estamos usando hace algunos años es la dexmedetomidina. No es un opioide, es un alfa-2 agonista adrenérgico que me da tanto analgesia como sedación, ¿no? Las dosis van entre 0,05 a 0,6 microgramos kilo hora y la principal ventaja frente a los opioides es que no suele dar depresión respiratoria, ¿no? Un paciente puede seguir despierto, no necesariamente necesitar intubar porque no va a tener depresión respiratoria, ¿no? Disminuye los requerimientos de opioides y de benzodiazepinas si es que ya los estoy usando y me va a dar mejor tolerancia de nutrición enteral temprana, ¿no? También tiene sus efectos adversos, sobre todo la bradicardia, y se está usando más también en manejo del dolor en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Porque se describe un potencial efecto neuroprotector en estos pacientes. Ahora, si estamos hablando de que hay que intentar evitar los procedimientos invasivos a veces, para administrar la sedación o la analgesia necesitamos canalizar una vía periférica, ¿no? Y ya hay varios estudios como este estudio o esta revisión sistemática en la cual analizan la sedación o la pseudoanalgesia en los recién nacidos, pero usando la vía intranasal, ¿no? Como ven aquí en la figura, ¿no? Describen que sí habría una ventaja en cuanto que sería de rápido uso, administración más rápida, evitaría ese primer paso del metabolismo, sobre todo a nivel hepático, ¿no? Y sería una alternativa como una ruta no invasiva. Sí se describen limitaciones como los volúmenes que tendríamos que administrar por la vía intranasal, las lesiones que podría llegar a ocasionar en la mucosa nasal, ¿no es cierto? Potenciales indicaciones, intubaciones o colocación de, por ejemplo, catéteres percutáneos, colocación de un tubo de drenaje torácico, de una punción lumbar, etcétera, ¿no? Todavía algunos están en estudios para intentar
llegar a calcular exactamente qué dosis podría poner yo de forma intranasal, ¿no? Quizás lo que tenemos más estudiado es el midazolam, ¿no? Intranasal, pero el resto de opioides todavía está en estudio, ¿no? El midazolam que quizás es el más usado, pero como sedación, no como analgesia, ¿no? Recordar que el midazolam, si yo quiero controlar el dolor, con el midazolam no lo voy a lograr. Tendré que ponerle un opioide o paracetamol, ¿no? Aquí usaron también por vía intranasal fentanilo, desmedetomidina y ketamina. Ahora, después de todo esto que les he venido comentando, ¿no? ¿Cómo manejo el dolor, ¿no? En mi recién nacido, ¿qué hago? Entonces, así como mi valoración tiene que ser multimodal, usar varias herramientas para valorar, mi enfoque en el manejo también debería ser multimodal, ¿no? Combinar múltiples medidas, las no farmacológicas y las farmacológicas, ¿no? Disminuir la exposición prolongada a solo una clase de fármacos, si es que yo ya estoy usando alguna medida farmacológica para disminuir la toxicidad, ¿no? Aún queda mucho por hacer y también mucho por saber, ¿no? Por hacer, quizás eso, combinar nuestro manejo de opioides con no opioides, por ejemplo, si ya empiezo a usar morfina, quizás asociar paracetamol para no llegar a usar mucha dosis de morfina, ¿no? Y deberíamos, cada unidad debería establecer un protocolo de valoración y tratamiento del dolor, ¿no? Pero así como yo inicio el dolor, también yo debo saber en qué momento ya debo plantearme el destete de la medicación. Ahora, ¿qué nos queda por saber? Como han visto, para poder usar los medicamentos tenemos que saber cómo estos se van metabolizando en el recién nacido, sobre todo en los prematuros, ¿no? Y quizás todavía hay mucha variabilidad en cuanto a ese metabolismo, sobre todo en los menores, ¿no? En los prematuros más extremos, ¿no? Y también hay mucho énfasis en los estudios de investigación a nivel de farmacogenética, donde postulan que la expresión genética de algunas enzimas podrían participar en el metabolismo de estos fármacos que usamos para el manejo del dolor. Y en algunos esta expresión de las enzimas podría predisponerle a la toxicidad, ¿no? A lo que conocemos quizás como la otra parte, que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando usamos de forma muy prolongada estos fármacos. Entonces aquí quise enseñarles un poco a manera de resumen parte de nuestra guía de práctica clínica del dolor de la unidad de neonatología de nuestro instituto. Como les comenté, aquí usamos la escala NPAS que incluye los criterios de evaluación de llanto, irritabilidad, el comportamiento, la expresión facial, el tono muscular de brazos y piernas y los signos vitales, ¿no? Como les dije, esta escala nos ayuda a nosotros porque como nuestros pacientes son quirúrgicos, evaluamos tanto el dolor, pero también el grado de sedación, ¿no? Y nos interesa saber en qué nivel estamos. Entonces, de acuerdo a este puntaje y de acuerdo a lo que estemos evaluando, a la sedación o al dolor, iremos siguiendo el algoritmo de nuestra guía, ¿no? Entonces, si estamos valorando la sedación y esta sedación es profunda, iremos reduciendo la terapia sedante o analgésica si es necesario. ¿Y cómo la reducimos? En porcentaje en relación al porcentaje de la dosis máxima recibida, ¿no? Si solo ha sido menos de 3 días, la reducción puede ser mayor, 30% cada 8 horas. Si ha sido hasta 7 días, reducimos también el 30%, pero más lento, cada 24. Y si han sido más de 7 días, menos porcentaje y también cada 24, de 10 a 20%. ¿Ya? Si la sedación es leve y yo ya quiero terminar de despertar al paciente, también debo considerar los días que he estado usando esa sedación. Ahora, por otro lado, si yo estoy valorando el dolor y mi dolor es leve, debería yo intentar hacer una intervención no farmacológica, ¿no? De todas estas que hemos revisado. Si después de 2 intervenciones no farmacológicas todavía persiste el dolor, entonces yo debería valorar iniciar una medida farmacológica, ¿no? Con cual solemos usar de inicio morfina, como les digo, asociamos paracetamol si es necesario y vamos escalando en dosis, de acuerdo, así se consigue o no el control del dolor. Si por el contrario, de inicio mi dolor ya está considerado como severo de acuerdo al puntaje, de inicio ya empezamos, consideramos el inicio de la terapia farmacológica, ¿no? Y el dolor severo, si es que yo ya he empezado con morfina y no controlo el dolor, podría considerar el uso de fentanilo. Entonces, a manera de conclusión, debemos
generar motivación para prevenir y tratar el dolor en nuestras unidades, ¿no? Tenemos ya la certeza que hay consecuencias a corto y a largo plazo. Debemos implementar protocolos para valorar y manejar el dolor de acuerdo a la población de recién nacidos que tengamos. Y esa valoración del dolor debería ser, como les comentaba, multimodal, ¿no? Manejo, valoración compartimental, monitorización de funciones vitales y saber qué escala voy a usar, ¿no? Como les comenté, hay algunos estudios que ya están usando en la práctica clínica la respuesta autonómica, ¿no? Ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la conductancia cutánea. Y lo más importante, de momento, con las herramientas que tenemos, que son en la gran mayoría escalas, deberíamos escoger una escala, ¿no? Para nuestra unidad, escogemos esta escala que ya está validada según las características de la población neonatal que estamos atendiendo, ¿no? El manejo de igual forma tiene que ser multimodal, ¿no? Manejo no farmacológico y farmacológico y definitivamente son necesarios todavía más estudios que nos ayuden en saber con qué eficacia y con qué seguridad seguimos usando o usamos otros fármacos para el manejo del dolor en nuestros pacientes. Y ya está, estos son parte de nuestros compañeros de trabajo en la unidad, ¿no? Tanto licenciadas como médicos de la unidad de neonatología del instituto. Gracias por su atención. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar. Gracias. A ver, muchísimas gracias, doctora Patricia Paredes, a nombre de Enfermeras en Conexión y a nombre también de todas las participantes que se han unido y se han tomado el tiempo para estar presentes en esta masterclass. Queremos agradecerle y expresarle nuestros más sinceros agradecimientos por su participación. Y en realidad, creo que a partir de esta presentación nosotros nos estamos inspirando para poder aplicar todo lo que hemos podido aprender en cuanto al ejercicio de nuestro cuidado, ¿no? En nuestros pacientes. Y honestamente apreciamos el tiempo y el esfuerzo que usted se está tomando para compartir de estos valiosos conocimientos, no solo conocimientos, sino también experiencias, ¿no? Y sin duda, créanos que en nuestra actividad que nosotros vamos a realizar ahora más conscientemente, vamos a aplicar todo lo que usted nos ha brindado en el cuidado de nuestros pacientes. Y bueno, doctora, si nos permite, si todavía dispone de un tiempito, de repente algunas preguntas que hay en el chat le vamos a ir leyendo uno por uno. Janet nos menciona, felicitaciones, doctora. Gracias. Susana, buenas noches, excelente disertación. Alejandra, excelente ponencia, doctora, muchísimas gracias. Delia, excelente presentación. Y Susana nos pregunta, ¿tienen experiencia en el uso del becuronio en neonatos? Sí, gracias por la pregunta, gracias por los demás comentarios. Sí, tenemos experiencia en el uso de becuronio. No es algo que lo hagamos de forma rutinaria y el becuronio realmente es un relajante muscular, ¿no? Lo hemos usado de forma muy puntual en algunas patologías quirúrgicas, sobre todo en pacientes en los que la sedación y la analgesia no ha sido suficiente para el objetivo puntual del paciente postquirúrgico, ¿no? Quizás haciendo un ejemplo así muy puntual, algún paciente con atresia de esófago, que ha habido mucha distancia entre los cabos esofágicos y necesitamos que el paciente esté lo más acoplado al ventilador, que casi no tenga ningún movimiento, al menos por las primeras 24 48 horas se ha llegado a usar becuronio, ¿no? O quizás en pacientes que tienen una hipertensión pulmonar muy severa y que no conseguimos que se acoplen a la ventilación de alta frecuencia, por ejemplo, a pesar de usar fentanilo a dosis altas, midazolam o incluso ketamina, hemos llegado a usar becuronio, ¿no? Para intentar conseguir el acople al ventilador mecánico. Pero tiene sus efectos adversos, ¿no? Puede llegar a alterar la dinámica del diafragma, ¿no? Puede llegar incluso a producir una parálisis diafragmática y posteriormente ser
más difícil el destete de la ventilación mecánica. Entonces, sí, realmente lo hemos usado de forma muy puntual. Muchas gracias, doctora. Karen también nos hace un comentario. Excelente ponencia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Para Buenas los demás noches. participantes, si tienen ahora la oportunidad de hacerle una pregunta, Y buenas acá noches, por el doctora. chat le vamos a leer. A ver, Carlos, Y buenas Carlos. noches. Quería consultarle, doctora, buenas noches Sí, buenas noches. por su exposición. La, Gracias. la pregunta era con respecto a los recién nacidos, reciben su vacuna BCG y Ujú, reciben pues, una contra la hepatitis tipo B. ujú. Entonces, Sí, en ello vemos, ¿no?, que hay un procedimiento invasivo. Y, por favor, esa parte quería saber cómo es la secuencia en este caso para evitar el dolor en los recién nacidos. Muchas muy gracias. bien, muy bien. Veo que los he motivado en prevenir y en tratar el dolor. Entonces, sí, es algo muy rutinario, igual que quizás un hemoglucotés o una prueba del talón para el tamizaje neonatal, ¿no? Que también es un procedimiento que se hace en los primeros días de vida. Sí, deberíamos usar, y quizás lo que ahí se puede promover es las medidas no farmacológicas, ¿no? Quizás generar la contención, si ya la mamá ha establecido la técnica de la lactancia materna, quizás que se lo ponga al pecho y poder administrarle la BCG y la hepatitis B en ese momento, ¿no? Si no es posible, quizás darle lo que comentaba, que es la succión no nutritiva asociada a soluciones dulces, ¿no? Como la glucosa al 30%, que es lo que usamos en la unidad. Ujú. Gracias. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más, colegas? Anímense a aprender su audio o si no, lo escriben por el chat, lo vamos a leer. Mm. Y en realidad, creo que es un tema bastante importante, como la doctora ya nos ha mencionado. Creo que nosotros cuando ingresa un paciente a cualquier área de servicio, lógicamente de repente tal vez por el estado del paciente nosotros hacemos continuamente procedimientos que le van a generar dolor, ¿no? No solamente a los recién nacidos, sino también a los otros grupos etarios. Pero en este caso, el recién nacido no nos va a, no nos va a decir me duele, ¿no? No se va a poder expresar, por ello es importante que nosotros sepamos valorar, como la doctora nos ha mencionado, también las escalas de valoración y qué cosa está a nuestro alcance también para poder nosotros disminuir el impacto que se va a generar cuando nosotros realizamos nuestros procedimientos. ¿Alguna pregunta más, colegas? Hola, Creo que buenas ya. noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, adelante. doctora. Sí, ¿Qué buenas tal? noches. Gracias por el pase. Doctora, una pregunta. Y en base a la pregunta del anterior del mercuronio, ¿alguna edad gestacional que esté contraindicada en utilizarla? Esa es una pregunta. Y la segunda sería, en caso de secuencia de intubación rápida, ustedes en su servicio, ¿cuáles son, cómo hacen el manejo de dolor que esos analgésicos utilizan? Gracias por su respuesta de antemano. Gracias también. Bueno, para el becuronio en general, en realidad es off-label, ¿no? O sea, no está aprobado por la FDA así como para uso en neonatos en general, ¿no? Lo usamos cuando necesitamos esta situación clínica muy puntual, ¿no? Porque puede generar también secuela neurológica, ¿no? O sea, realmente lo deberíamos evitar y quizás no lo he mencionado porque no es analgésico en general. El midazolam, que a veces también es de uso frecuente en las unidades neonatales, a largo plazo y cuanto más prematuro es el paciente, sí hay secuelas neurológicas comprobadas en varios estudios, ¿no? Entonces, no deberíamos usarlo. El becurón en general no se usa de forma rutinaria, entonces si menos si es más prematuro, no es recomendable usar. No hay exactamente a partir de esta semana de edad gestacional, no lo uso y a partir de esta sí, no, porque en general no deberíamos usarlo de forma rutinaria. ¿No? Quizás los que lo usan más es en el ámbito de sala de operaciones para intentar relajación muscular en alguna técnica quirúrgica, pero luego en la unidad de cuidados intensivos no debería usarse de forma rutinaria.
Y la otra pregunta era en cuanto a el uso de la analgesia en la intubación, ¿verdad? Sí, doctora. En general usamos morfina, ¿no? Porque cuando necesitamos intubar, sobre todo a un paciente que está en la UCI, que no ha estado con soporte respiratorio y lo necesitamos intubar, generalmente es algo de emergencia, ¿no? Y si pasamos el fentanilo rápido, que es cuando normalmente queremos intubarlo rápido, ya que digamos que me colabore un poco más en la intubación, y a veces podemos pasar el fentanilo muy rápido y generar la rigidez torácica, ¿no? Y nos va a ser más difícil ventilar al paciente. Entonces lo que solemos usar es morfina, morfina. Ujú. Sí. Gracias, doctora. Doctora, acá tenemos dos preguntas que se refieren a lo mismo. Claro. Karen y José, primero que nada, buenas noches, excelente ponencia. La pregunta es, ¿qué recomienda para evitar el dolor durante la inserción de un catéter percutáneo en neonatos? Ah, ya, muy bien. Buena pregunta, porque es algo que nos solicitan las licenciadas en hemodinamia normal. Y solemos tener quizás varias opciones, ¿no? En el paciente, yo pienso que no hay mucha duda en el paciente que tiene soporte respiratorio. Le podemos poner, o sea, intubado, quiero decir, ¿no? Es un paciente que, bueno, si tiene depresión respiratoria con un opioide, que es la morfina, que es la que más usamos, a una dosis baja, podríamos ponerlo sin el riesgo de que me haga apnea durante el procedimiento y que yo tenga que interrumpir la asepsia y la antisepsia y entrar a intubar al paciente, ¿no? Y cuando no tenemos al paciente con soporte respiratorio y está ventilando espontáneamente, ahí surge, digamos, la duda, ¿no? O el miedo de decir, bueno, si le pongo morfina y quizás hace apnea y voy a tener que entrar a intubarlo y ya se perdió la asepsia de la inserción del catéter. ¿Qué puede pasar? ¿No? Entonces, lo que solemos hacer es poner, al menos al principio, medida no farmacológica con la succión no nutritiva, soluciones dulces, y si no se consigue con eso porque el niño está muy irritable, yo qué sé, le solemos poner morfina, pero no a 0,1 miligramo por kilo, sino a la mitad de la dosis, 0,05 miligramos kilo, ¿no? Iniciamos con eso, si vemos que con eso se controla y colabora con el procedimiento, ya está. Y si vemos que no, a pesar de esa mini dosis, digamos, que le hemos puesto, llegamos a completar los 0,1 miligramos por kilo de morfina, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Bueno, están en la UCI en general, ¿no? O sea, si hace apnea y hay que intubarlo, pues ya estamos ahí. Pero en general solemos hacer eso y quizá yo creo que la duda va en el sentido del paciente que no está con soporte respiratorio, ¿no? Que es que en general nos causa más duda, ¿no? Solemos hacer medida no farmacológica de succión no nutritiva con soluciones dulces. Si no lo conseguimos, morfina dosis bajitas y si no, vamos subiendo la morfina, pero ahí ya tienen que tener en cuenta que tengo que estar mirando que no me haga apnea, ¿no? Eso es. Claro. Claro, y esto se hace en coordinación con el médico, ¿no? Viendo también cómo va a responder nuestro paciente. Como dice la doctora, a veces logramos insertar un catéter sin necesidad de un fármaco, ¿no? Hay pacientes que de repente no son tan irritables o entre comillas podría decir que el paciente colabora, ¿no? Entonces, y sí, ya nosotros también vemos que el bebé ya se está poniendo más irritable o está, presentando mucho signo de dolor, ya le llamamos a la parte médica y le preguntamos, ¿no? Si se le va a administrar algún tipo de fármaco, ¿no? Y sí, sí lo hacen, como dice la doctora, de manera bastante sutil y con delicadeza para que el paciente no se pueda complicar por este procedimiento. ¿Alguna pregunta más, colegas? Yo creo que ya terminamos. Y una vez más, doctora, agradecerle el tiempo que usted se ha tomado para podernos brindar sus conocimientos y parte de su experiencia también que nos ha traído en esta masterclass. Eh, sí, sí, doctora, eso sería. Gracias por la invitación y cualquier consulta, quizás a través de ustedes, el resto de los participantes la puede hacer llegar, ¿no? Y puedan motivarse y generar sus propios protocolos, elegir sus escalas, ¿no? Para poder valorar y tratar el dolor.
Muchísimas gracias, doctora. Colegas, y no se olviden también de que estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ya. Colegas, no se olviden también que estamos próximos a iniciar el diplomado. Ahí tenemos las imágenes o la publicidad en el chat. Que vamos a iniciar. Tenemos 2 eventos próximos, uno bastante relacionado al tema que nos ha hablado la doctora y que creo que también lo han preguntado. Tenemos el diplomado colocación de catéter percutáneo con técnica ecoguiada. Cualquier información, no duden en comunicarse con nosotras. Ahí tienen los números, también a través del grupo que tenemos. Y acá les voy a mostrar un pequeño video que tenemos con respecto al diplomado. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Acá, el diplomado consta de 6 meses de duración, tiene 6 módulos, tiene tanto la parte teórica y la parte práctica al finalizar el diplomado, o sea, el 6º mes, que es el taller, ¿no? En el taller se va a llevar a cabo en el local del Colegio de Enfermeros y ahí pues se les va a poder presentar o enseñar a que ustedes puedan realizar el uso del ecógrafo. Por ella. Y de repente le dice, jaja, no, pero yo sí te conozco, y empiezan a discutir. Hola, ¿me escuchan? Esto te dice cuántas veces no sé qué, a la Romero, no sé cuánto. También mencionarles que tenemos también el curso de inteligencia artificial en salud, que ya también lo vamos a realizar en noviembre, el 6, el 7 y el 8 de noviembre. Ahí tenemos también los números de contacto para que ustedes se puedan comunicar. Y bueno, les pedimos también que sigan expectantes de la próxima masterclass. Ya les vamos a brindar la fecha, la hora y esperamos también la participación de ponentes a la altura de la doctora Patricia, que en realidad nos ha podido brindar conocimientos bastante valiosos. Podría haber... Ay, ya terminó. Ya, eso sería todo por... Ahí tenemos la presentación, no sé si se puede ver. Tenemos el curso online de Inteligencia Artificial en Salud que se va a llevar a cabo el 6, el 7 y el 8 de noviembre. Ahí tenemos un número de contactos, informes al número 93657-1242. Y también, no se olviden, colegas, que tenemos el diplomado de colocación de catéter percutáneo con técnica ecoguiada, que ya tenemos fecha de inicio, que es 29 de noviembre, nuestra primera clase. Ahí tenemos número de contactos, el 939-19-1059 y el número 954-09-5900. O también se pueden comunicar con nosotras a través del grupo. Eso sería todo por hoy, colegas. Esperamos que haya sido valioso el tiempo que se han tomado para poder estar en esta masterclass. Gracias.